Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Lo primero que hice fue aplicar una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas, y ahora las estoy esmaltando en color rojo. Para darle un mejor acabado al trabajo, con un pincel para detalles de 7 milímetros llevé el esmalte a aquellas zonas donde era más difícil o tenía más dificultad para llevarlo con la misma brochita. Me gusta mucho hacerlo de esta manera, sobre todo cuando estoy utilizando colores muy fuertes, porque evito manchar la piel, o por lo menos hay un % más bajo de mancharla y se ve mucho mejor. Si aún no te has suscrito, ya puedes ir a hacerlo tocando el botoncito que aparece por aquí abajo en color rojo y activando la campanita, y esto es muy importante porque así vas a poder saber cada vez que esté subiendo un nuevo video. En este caso voy a aplicar la laca mate en todas las uñas porque quiero que sea el acabado final del trabajo. Recuerden que compartiendo este video y cualquier otro video de este canal me van a ayudar muchísimo a seguirles creando contenido, además de que otras personitas pueden sumarse también y formar parte de nuestra familia. Para la flor vamos a utilizar un pincel angular y pintura acrílica en color marrón claro y también una pintura amarilla mostaza. Para que dé la sensación de profundidad, el color marrón va a estar hacia el centro. Como ya les he explicado en otras ocasiones, vamos a repasar varias veces cada trazo para que así el color tenga la intensidad que necesitamos. Si en el centro no logras llevar completamente el color marrón en algún lugar, en alguna zona, lo que puedes hacer es que con el extremo del pincel donde está este color lo vas a pasar por allí y así lo vas a rellenar sin apoyar el extremo que tiene el color amarillo para no manchar cualquier área donde esté el otro color. Ahora con pintura acrílica en color rojo y pintura acrílica en color blanco vamos a hacer los pétalos, y debes tener en cuenta que el color rojo debe ir al centro y el blanco hacia el exterior, porque si no, no se va a notar el borde de los pétalos. El color rojo lo puedes sustituir por cualquier otro color, pero a mí me gustó mucho hacerlo de esta manera, pero tú puedes utilizar un rojo más oscuro o amarillo, azul, cualquier otro color. Estos pétalos los vamos a hacer con una pincelada en forma de U invertida, pero alargando un poquito más lo que es la parte de arriba del pétalo. Cuando lleguemos al centro debemos desplazar un poquito, solo un poco, el pincel hacia arriba y luego hacia abajo para terminar la pincelada. De esta forma el pétalo va a tener una forma un poco menos redonda. De esta misma manera los vamos a hacer cada uno y repasamos todos los trazos hasta que el color tenga la intensidad deseada. En la cajita de información le dejo los enlaces de mis redes sociales, porque por allí también podemos compartir sus creaciones y cualquier otro tipo de contenido relacionado con este mundo que tal vez por aquí no les pueda compartir. Por cierto, está pasando algo súper curioso, y es que el grupo de Facebook era bien pequeñito
y de pronto hace algún tiempo, pero hace muy poco, el grupo ha ido creciendo muchísimo y muy rápido. Y me da muchísima curiosidad saber si ya formas parte del grupo, ya sé de alguna princesa que sí, ya forma parte de él. Allí puedes compartir tus trabajos, memes y cualquier otro tipo de publicación que pueda servir de ayuda a las que están iniciando en este mundo o que ya llevan algún tiempo. Aquí voy a estar añadiendo algunos puntos de diferentes colores con un palito de naranjo. Puedes también utilizar un puntero o un punzón. Específicamente en la zona marrón, los puntos van a ser en color negro y en todo el borde donde comienzan los pétalos, los puntos van a ser en color amarillo. Este amarillo es amarillo canario y también en color blanco. Además puedes añadir puntos en colores naranja, amarillo mostaza un poco más claro. Puedes jugar con todos los colores como tú lo desees, pero a mí me gustaron estos colores, pero puedes jugar siempre y cuando no se vea demasiado cargado. Los puntos no los vamos a hacer en un orden específico para que se vean más real. Si has llegado hasta esta parte del video, me gustaría que me dejes saber en los comentarios qué tipo de acabado te gusta más, si el acabado mate o el acabado con brillo. A mí en lo personal me gustan muchísimo los dos, pero no sé por qué me llama mucho más la atención los acabados mate. Con nuestro pincel para detalles de 7 milímetros y pintura acrílica en color blanco, vamos a delinear el contorno de los pétalos, iniciando por un lado y luego por el otro para que así que parezca que los pétalos están superpuestos uno encima del otro. Mientras hacía este diseño iba pensando en lo lindo que se debe ver en tonos amarillos y verdes, naranja, no sé, me parece que se verían muy bien, así que probablemente para la próxima temporada de primavera, verano, esas temporadas donde estos colores van muy bien, hacer un diseño con girasoles utilizando esta misma técnica, haciendo flores similares a esta. Aquí estoy haciendo 3 hojas utilizando pintura acrílica en color verde y pintura acrílica en color blanco, y nuestras hojas van a tener una forma parecida a los pétalos. Vamos a utilizar una pincelada igual o muy parecida a la que utilizamos anteriormente. Tengo un proyecto hace ya algún tiempo en mente y quiero hacerlo realidad lo antes posible. No tengo fecha aún, pero quiero compartirlo con ustedes para cuando esto se haga realidad, ustedes también puedan formar parte de ello. Y es que quiero comenzar a subir videos tutoriales, pero bien cortos, sencillos, rápidos, de uñas de las manos en mi Instagram. Y no quiero que únicamente lo vean las personas que ya me siguen por allí, sino que también ustedes lo puedan hacer y puedan formar parte de esto. Así que, como ya se los he comentado, el enlace de mi Instagram está en la cajita de información. Pueden pasar por allí y también seguirme, que apenas comience con estos videos ustedes también puedan verlos. Recuerden que deben limpiar muy bien los pinceles. En este caso, como estamos trabajando con pinturas acrílicas, debes hacerlo con agua. No es necesario utilizar ningún otro producto, si acaso algo de jabón. En el caso de que estés utilizando esmaltes,
hazlo con algo de removedor, y si ya la pintura acrílica se ha secado un poco o te queda algo de residuo, puedes utilizar alcohol, pero no dejes que se seque porque esto puede dañar tus pinceles. Aquí estoy haciendo las venitas de las hojas, pero utilizando un color marrón, el mismo que utilizamos para el centro, y nuestro pincel para detalles, ya que no quise utilizar negro porque estamos trabajando sobre un fondo bastante oscuro y creo que se vería demasiado cargado. Ya casi para terminar la decoración, voy a añadir algunos puntos en color blanco a un lado de la flor utilizando el palito de naranjo. Esto es para que ustedes vean que pueden utilizar diferentes herramientas para hacer el mismo tipo de trabajo. Y aquí estoy adhiriendo una piedrecita en la uña del dedo de al lado y algunos balines en color dorado. Esto con la ayuda de brillo de acabado. Y ya para terminar voy a sellar mi decoración con laca mate porque quiero que sea este el acabado que tenga. Únicamente lo voy a pasar sobre las dos uñas donde hice algún tipo de decoración para tapar cualquier detalle, sobre todo en la uña donde adherí los balines porque los adherí con brillo de acabado y quiero eliminar todo el brillo, y en la uña donde hice la flor porque obviamente la pintura acrílica debo sellarla. Y esto es todo por hoy, y no quiero despedirme sin antes desearles un lindo y muy bendecido fin de año, que estos últimos días que quedan de este 2020 estén llenos de bendiciones para cada uno de ustedes y que el próximo año sea un año aún mejor para la vida de cada uno de ustedes y también para sus familias.